ahora. Bueno, entonces con Fede estuvieron viendo un poco más de serie de Fourier, vieron desarrollo en serie par, perdón, desarrollo en serie de funciones pares, desarrollo en serie de funciones impares, ¿sí? ¿Y qué pasaba cuando la función que querías representar era par o impar? ¿Qué pasaba con la serie? Pregunta para cualquiera que la quiera responder. ¿Hola? ¿Se escuchó la pregunta? Hola, hola. ¿Me están escuchando Sí, o sí, se no? escucha, se escucha. Ah, está. Bueno, preguntaba, ¿qué pasa cuando uno representa en series, cuando uno representa en series una función que es par o una función que es impar? ¿Qué te queda de la serie? Se simplificaba el integral. Claro, hay algunas integrales que se simplifican y entonces en un caso la serie de Fourier que tenía términos en seno y en coseno, te va a quedar solamente series en seno o en coseno. Como que te queda la mitad de la serie, por decir algo. ¿Está bien? Bueno, entonces comento esto porque en la, en la práctica, en el problema 4 pide desarrollar en serie de cosenos y en el problema 5 pide desarrollar en serie de senos. ¿Sí? Y bueno, cuando la función en sí no es par ni impar, hay que buscarle la forma de que sea par o impar, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer primero es resolver uno de los ejercicios de la guía, el primer ejercicio de la guía, que la vez pasada, cuando tuvimos la clase presencial, hicimos un comentario de cómo se podía resolver. Vamos a resolverlo ahora y después aprovechar que tenemos computadoras, etcétera, para hacer la graficación que piden en el ejercicio, hacerla directamente con la computadora usando los scripts que están en la página web de la materia, ¿no? Entonces vamos a hacer el problema 1. Vamos acá a poner placa 1. Después el video de esto lo van a tener disponible. Y también las placas estas. Acá piden arrancar por el ejercicio B. Bueno, lo podemos hacer. Lo único que yo que tengo hecho acá paso por paso es el A. Entonces, si hacemos el otro nos va a llevar más tiempo. Pero hagamos una cosa. Les muestro el A paso por paso y después el B directamente lo vemos con los scripts de máxima para sacar directamente los coeficientes más rápido. ¿Les parece? Bueno, ok, Iván. Entonces, problema 1, problema 1, problema 1b sería, lo que nos pedían era desarrollar f de t igual a menos 1 entre menos pi y 0, y 1 entre 0 y pi. La vez pasada habíamos visto que había que tener cuidado con esos mayor igual, etc.
Vamos a ver cómo sería esta función. Menos 1 entre menos pi y 0, y 1 entre 0 y pi. Entonces vamos a agregar una pantallita más. Espérense que vamos a necesitar los ejes de ambos lados. Esto va entre 0 y pi, y entre menos pi y 0. ¿Sí? Valía menos 1 en este rango, y 1 entre 0 y pi. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la función que queremos aproximar. Podemos poner con unos corchetitos qué intervalos están incluidos y no incluidos. Ahí. Y esto está planteado como que en el eje X, en el eje de abscisas tenemos t, y en el otro, si quieren, podemos tener y. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. ¿La función es par o impar? Impar. La función es impar, ¿sí? Cuando una función era impar, vamos a ponerlo en la placa siguiente. Acá los chicos están diciendo que la función es impar. Para decir que la función es impar, ¿se acuerdan que era? Menos f de menos t igual a f de t. Es decir, por ejemplo, f de 1, f de 1 tiene que ser igual a menos f de menos 1. Perdón. No, está bien. ¿A menos f de menos 1? Sí, correcto. Entonces, fíjense en la función que teníamos. Espérense que... Ups, acá a veces me pasa con esta aplicación que pierdo una pantalla. Acabo de perder la primera. Bueno, ya está. Vamos a poner de vuelta la función porque se nos borró. F de t. Perdí la primera plaquita. F de t es 1. Fíjense que vamos a poner la función de vuelta. F de t 1 entre menos pi y 0, menos 1 quiero decir, y 1 entre 0 y pi. Bien. Entonces, dijimos que si es impar tiene que ser menos f, lo vamos a hacer acá abajo, menos f de menos t tiene que ser igual a f de t. Pongamos un número cualquiera. Menos f de menos 1 tiene que ser igual a f de 1. ¿Es verdad eso? Fíjense, f de 1, ¿cuánto es? 1. F de menos 1. Ups. A ver acá. Ups. Vamos con el... F de menos 1, acá, ¿cuánto es? Menos 1. Pero con el menos de adelante nos termina quedando 1. Entonces, acá, f de menos 1 es menos 1. Menos f de menos 1 es 1. Entonces, menos f de menos 1 es igual a f de 1. ¿Eso está bien?
¿O no fue claro suficientemente? Perfecto. ¿Sí? Entonces la función es impar. ¿Está bien? Bárbaro. La función es impar, seguimos. Acá no nos interesa. Bueno, acá vamos a hacer el desarrollo entero, pero sabiendo ya que es impar, algunas cosas se deberían simplificar. Acá vamos a hacer todas las cuentas, pero el saber que es impar después nos va a permitir comprobar algunas cosas. Bueno, entonces tenemos que calcular los coeficientes de la serie de Fourier. La serie de Fourier, vamos a agregar una cosita acá, en las placas. Vamos a poner aquí que esta es la placa número 1. Ahí está la número 2. Y esta va a ser la número 3. Bueno, entonces la serie de Fourier en el f de t, vamos a poner acá, es A0 sobre 2 más la sumatoria de AN coseno de n pi x sobre L más Bn seno de n pi x sobre L. ¿Ok? Disculpe, Sí, ¿tiene el resultado de este ejercicio? sí, ahora lo vamos a hacer, lo muestro. ¿Qué pelotudos son? Quisiera saberlo ahora para ir a ver si lo tengo bien y ya iría comparando, buscando el error en todo caso. Bueno, déjame que lo hagamos todo y te doy el resultado. Hay varias formas de expresarlo, digamos. Quizás la que yo tengo no es la misma que tenés vos. ¿Está? Bueno, entonces, habíamos dicho que el AN, ¿cómo se calculaba? Era 1 sobre L por la integral de entre menos L y L de f de t coseno de n. Bueno, vamos a hacer una cosa, pongamos todo en x, porque si no, entre x y t nos vamos a confundir. Pongamos todo en x, que es lo mismo. F de x coseno de n pi x sobre L de x. Así vamos a calcular los AN, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces vamos con los AN. Vamos a calcular los AN. Arrancamos de vuelta acá. 1 sobre L, la integral entre menos L y L. Nada más estoy usando la definición, ¿sí? ¿Está bien esa integral ahí? Es la definición. Entonces, ¿cuánto vale el L en nuestro caso? L vale pi, correcto. Entonces acá pondremos 1 sobre pi, la integral. Y ahora, como la función es una función partida, vamos a dividir la integral en dos partes. Una entre menos pi y 0 y otra entre 0 y pi. Entre menos pi y 0 la función vale menos 1. Entonces será menos 1 coseno de n por pi por x sobre pi de x. Entonces ahí se nos va a cancelar el pi. ¿Ok? Más 1 sobre pi, la integral entre 0 y L de la función lo que vale la función entre 0 y L, que es 1. Y ahí otra vez, coseno de n pi x sobre pi. También cancelamos.
Bien. Ahora bien, estas integrales, ¿cuánto dan? ¿Cuánto vale la integral de coseno de n pi entre menos pi y 0? Vamos a hacer el dibujito, a ver. Vamos a hacer el dibujito. Les hago este dibujito y ya después cortamos porque se nos acaba el tiempo, tenemos que arrancar de vuelta. Bueno, entonces, vamos a graficar la función coseno. La función coseno tiene coseno de pi, coseno de x, quiero decir. Vamos a graficar esta que es fácil de graficar. Coseno de x en 0 vale 1, en pi sobre 2 vale 0, en pi vale... a ver si está bien esto, en ahí está. En 0 vale 1, vamos a poner acá pi sobre 2, y menos pi. Bien. ¿Cómo sería la gráfica de esto? Ahí puede ser. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, la integral de esto es el área bajo la curva, ¿no? O sea que la integral del coseno de entre, ¿cómo? ¿Es la suma de las tres? Sería la suma de todas las áreas, porque es entre menos pi y pi. Sería la suma de esta área, de esta área, de esta área y de esta área, ¿no? La suma de esas 4 áreas te da 0. ¿Sí? Esto es, vamos a aclarar acá arriba, coseno, a ver, coseno de npi, que era lo que nos había quedado. En este caso n vale 1. ¿Sí? En este caso coseno, n vale 1. Si ponen otro n más grande, lo que le va a quedar es otras formas como esta senoide, pero con más periodos adentro entre menos pi y pi. Pero siempre la integral se va a cancelar, le va a dar 0. Si no, la otra que se puede hacer es calcular la antiderivada y calcular la derivada analítica, la integral analíticamente y listo. Es lo mismo. Pero se demuestra que siempre es 0. ¿Sí? ¿Quieren que lo hagamos o basta con la demostración así gráfica? Está perfecto así. ¿Está bien? Si no, bueno, hay que integrar. Y ahí también se va a demostrar que es 0. Lo importante de esto, ¿qué es? Lo importante que sacamos de acá es que estos AN, vamos a borrar acá porque quedó como una raya, estos AN son nulos, son 0. Y está bien eso si la función es impar. ¿Qué vieron en la teoría? ¿Los AN tenían que ser 0 o diferentes de 0? Cero. Bien, cuando la función es impar, a ver si tengo acá la teoría, acá.
los A sub K o A sub N son 0, y los B sub K o B sub N son distintos de 0. Entonces ya está, estos coeficientes A son nulos, no nos preocupa, ahora nos queda calcular los coeficientes B sub N o B sub K, que serían los correspondientes al término con senos. ¿Sí? Entonces vamos a poner simplemente que tenemos que calcular B sub N, 1 sobre L, integral entre menos L y L, de f de x, seno de n pi x sobre L, de x. En este caso otra vez nos va a quedar 1 sobre pi, la integral entre menos pi y 0 de menos 1, por el seno de n pi x sobre pi, se cancela el pi, más la integral de 1 sobre L por la integral entre 0 y pi de 1 por el seno, acá faltó de x, ¿no? Por el seno de n pi x sobre pi de x. Ahí no tendría que ir 1 sobre pi también. Ah, perdón, sí, en vez de 1 sobre L, correcto, ponemos pi. Entonces, se nos va a cancelar pi con pi. Y nos van a quedar esas dos integrales para hacer. A ver, agregamos una pantallita más. Básicamente nos va a quedar para integrar me va a quedar para integrar 1 sobre pi entre menos pi y 0 de menos 1 por el seno de nx de x más 1 sobre pi, la integral entre 0 y pi de 1 por el seno de nx de x. ¿Sí? Y acá sí, hay que hallar las antiderivadas de esto, ¿no? Bueno, nos quedan 2 minutos 30 segundos de esta sesión, así que lo que voy a hacer es grabar estas pantallitas, cortar la sesión y arrancamos de vuelta. Quédense por ahí, que ya vuelvo en unos minutitos, aprovecho a guardar lo que acabamos de grabar y continuamos con otros 40 minutos más, hasta ya prácticamente hasta las 17:45.